Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Christopher y el día de hoy vamos a trabajar con lo que son los números reales. Veremos quiénes son los subconjuntos de números que los componen, es decir, veremos los números naturales, los números enteros, los números racionales, los irracionales y al final vamos a ver algunas de las características que tienen este tipo de números. ¿Ok? Todo eso lo veremos aquí en MathWhammer. Comenzamos. Como comentaba al inicio del video, veremos lo que son los números reales. Y entonces, una muy buena pregunta que nos podríamos hacer es la siguiente. ¿Todos los números que existen o que vemos a nuestro alrededor son iguales? Y por eso no me quiero referir a que el 2 sea igual al 3 o el 5 sea igual al menos 7. A eso no me refiero, que dos números sean iguales. O que una fracción como un medio sea igual a 2/4. A eso no me refiero. Lo que me refiero es, ¿esos números se trabajan de la misma manera? ¿Todos funcionan iguales? Bueno, la respuesta será no. ¿Ok? Y esto se debe a que los números se han ido creando a lo largo de la historia justamente para resolver diferentes tipos de necesidades que han surgido. Entonces, el primer tipo de números que tendremos y con el que vamos a trabajar serán los números naturales. Son los primeros números que conocemos. Este tipo de números, una de las características que tienen, o estos números, son los que nos sirven para contar. Entonces, ¿quiénes serían los números naturales? Los números naturales van a ser los siguientes. Lo vamos a denotar con esta n, en esta forma, ¿ok? Y son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente, ¿ok? Los números naturales, una de las características que tienen es que es un conjunto de números infinitos, ¿ok? Quiere decir que nunca los números se acaban. Y eso pues es muy sencillo. ¿Por qué? Porque si nosotros, ¿cómo construimos el conjunto de números naturales? Lo único que hacemos es vamos sumándole, nosotros agarramos un número y lo que hacemos es sumarle el 1 y con eso obtenemos el siguiente número, ¿ok? Así se construyen los números naturales. Cabe mencionar que yo coloqué el 0 como parte de los números naturales. Hay matemáticos que sí lo colocan, hay otros que no lo colocan. Esto se debe, bueno, la razón por la que yo lo coloqué es porque los mayas eran una civilización ubicada en el territorio mexicano y ellos utilizaban el 0 como parte de su cultura. Fueron una de las civilizaciones creadoras de este número, el número 0. Bueno, como yo soy mexicano, yo lo coloco. Sin embargo, eso es una cuestión de ustedes. Ahora veremos, por ejemplo, algunos números que son naturales, o sea, algunos números que están aquí. Pues nosotros conocemos muchos números naturales, ¿no? Por ejemplo, podremos agarrar el número 200. El número 200 es un número natural. Esto de aquí significa lo siguiente, el 200 es natural. Esta es una letra griega que se llama epsilon, ¿ok? Y esto quiere decir el 200 pertenece a los naturales, es decir, es un elemento que encontramos aquí. Claro, si nosotros seguimos contando, vamos a llegar en algún momento al 200. Por ejemplo, algún otro número que también es natural sería el, no sé, el 700, el 702. El 702 también es un número natural. Aquí tenemos, por ejemplo, también otros, ¿no? Podríamos agarrar el 2. El 2 también pertenece a los naturales, ¿ok? Todos estos números de aquí son naturales. Podríamos seguir escribiendo, hay una infinidad. Ahora lo que vamos a hacer es crear un diagrama, ¿ok? Para esto lo que vamos a hacer es suponer lo siguiente. Supongamos que todos los números naturales los podemos colocar en una bolita o en un circulito. Entonces nuestro dibujo quedaría, lo voy a escribir aquí, sería de la siguiente manera, ¿ok? Los naturales estarían encerrados ahí. ¿Qué quiere decir? Que por aquí, por ejemplo, por aquí estaría el número 200, no sé, aquí estaría el número 2. Dentro de esta circunferencia o dentro de ese círculo rojo, nosotros vamos a encontrar todos los números naturales que hay. Noten que aunque tenemos una infinidad de números, desafortunadamente con estos números que tenemos aquí solamente no podemos recrear toda la realidad. Porque hay muchos problemas que no podríamos representar. Por ejemplo, con este tipo de números no podríamos representar cualquier tipo de resta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos 2 manzanas y nos comemos 3, hay un problema. Eso daría como resultado un número que se llama -1. Y aquí estos números no existen. O, por ejemplo, tampoco podríamos hablar de una temperatura negativa como -25 grados en Alaska, se me ocurre. ¿Ok? Entonces no podríamos hablar de ese tipo de números. Por esa razón, nosotros necesitamos crear más números. Entonces, el siguiente conjunto de números que nosotros veremos será el conjunto de los números enteros. ¿Y quiénes son los enteros? Pues los enteros van a ser una ampliación de los números naturales. Es decir, ya vamos a poder, por ejemplo, hablar de temperaturas negativas enteras, como el -5 o el -20, ese tipo de cosas. Entonces, el conjunto de los números enteros será el siguiente. Enteros lo vamos a denotar con la letra Z. Eso se debe a que en alemán entero empieza con la letra Z, es lo único que sé.
Entonces, el conjunto de los números enteros va a constar del número 0, del número más 1, del número menos 1, del número más 2, del número menos 2 y así sucesivamente. Tal cual como les decía, ya podemos hablar de números negativos pero enteros. Entonces, en ese sentido, es una ampliación, porque si ustedes observan, el 1, que es un elemento que está aquí, también se encuentra aquí. Entonces, este conjuntito de aquí es un conjuntito un poco más grande. Ahora veremos algunos ejemplos de números enteros. Algunos números enteros que tenemos, por ejemplo, podría ser el 325 positivo. Este de aquí claramente es un número entero. Si seguimos contando lo vamos a encontrar. El número menos 2 también es un número entero. Por otra parte, no sé, se me ocurre el número menos 275. También claramente es un entero. ¿Ok? Esos números que tenemos ahí son enteros. Por otra parte, podemos observar que el 325 es un número entero. Pero además de eso, lo que tenemos es que el 325 también está aquí. Entonces, el 325 lo podemos encontrar en los dos conjuntos. O sea, también es un natural. En ese sentido es a lo que me refería de que los enteros son una ampliación de los naturales. Porque ahora ya podemos hablar de números negativos, pero que sean enteros. ¿Ok? Que sean solo pedazos completos. Entonces, tenemos lo siguiente. Ahora, si mostramos en un diagrama cuál es la relación entre los naturales y los enteros, obtendríamos lo siguiente. Para eso vamos a dibujar un círculo aquí, negro. ¿Ok? Y ahí vamos a ponerle Z. Lo que quiere decir ese diagrama es que todos los números que se encuentren dentro de ese círculo negro van a ser números enteros. Por ejemplo, pues aquí podríamos tener el número menos 230. ¿Ok? Claramente es un número que está aquí, en los enteros. Por otra parte, si ustedes observan, también por ejemplo el número 2, que está dentro del círculo de los naturales, también está en el círculo negro de los enteros. Por lo tanto, este diagrama de aquí explica bien justamente lo que les decía. ¿Qué quiere decir este diagrama? Lo que quiere decir es que todo número natural es un número entero. Entonces, en ese sentido es un conjunto un poco más grande, es una ampliación. Noten que aunque ahora ya tenemos muchos más números, sin embargo no podemos representar todo lo que tenemos en la vida real. ¿Y esto a qué se debe? Por ejemplo, aquí solo podríamos hablar de 1 peso, o 2 pesos, o 5 pesos, o menos 30 pesos, aunque no tiene mucho sentido, pero podemos hablar de eso. Sin embargo, no podemos hablar de medio kilo, no podemos hablar de 2 pesos con 35 centavos o de 2.50. Esos números aquí no están considerados. Por lo tanto, debemos de crear más números, ¿ok? Y va a ser lo que vamos a conocer como los números racionales, ¿ok? ¿Qué son y qué significa eso? Lo que significa son divisiones de los números enteros. Lo que vamos a hacer es dividirlos. Entonces, el siguiente conjunto que veremos serían los números racionales. Y bueno, ¿quiénes son los números racionales? Pues los números racionales va a ser el siguiente conjunto. Aquí está, racionales. Va a ser el conjunto de números, lo vamos a denotar con la letra Q. Y va a ser el conjunto de números de la forma A entre B, tales que A, B pertenecen a Z. O sea, van a ser divisiones de números enteros. Por ejemplo, 1/4, 1/5, menos 7 medios, etc. Pero necesitamos adicionalmente otra condición. La siguiente condición que vamos a necesitar es que el número de abajo, el denominador, sea diferente de 0. Esta es la definición del conjunto de números racionales. Van a ser entonces divisiones de números enteros donde el denominador jamás puede ser 0. Ahora, por ejemplo, veremos algunos números que son racionales. En este caso, pues podríamos tener el número más 1 entre más 2. ¿Ok? Y esto es lo mismo que un medio. A partir de ahora, ya los números positivos no les vamos a escribir el signo. Si no tienen signo, vamos a entender que son positivos. Entonces, por ejemplo, el número de aquí, el número 1 medio, claramente pertenece a los racionales. ¿Por qué? Nosotros podemos observar que es una división de dos enteros. El 1 es entero, el 2 es entero, donde el número de abajo, que en este caso es 2, es diferente de 0. Por lo tanto, este es un número racional. ¿Ok? También podríamos tener el número 7 tercios. O bueno, aquí lo vamos a poner menos 7 entre menos 3. En este caso, también es un número racional. ¿Por qué? Si ustedes observan, el 7 es un número que está en los enteros. ¿Ok? Y el menos 3 también. Y el menos 3, que es el número de abajo, es diferente de 0. Por lo tanto, este número también es un número racional. Y así podríamos continuar. Ahora lo que vamos a hacer es analizar qué relación existe entre los enteros y los racionales.
Anteriormente observamos que todo número natural era un número entero, que eso está representado en el diagrama que tenemos ahí. Ahora veremos qué sucede con los enteros y con los racionales. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomemos por ejemplo el número 7. Nosotros vemos, en esta lista podemos comprobarlo, ¿ok? Si escribimos que el 7 es un entero. Pero por otra parte, este 7 nosotros lo podemos escribir como 7 entre 1. 7 entre 1 sigue dando como resultado 7. Sin embargo, noten que de este lado, este es un número racional, ¿ok? Porque satisface la definición. ¿Qué tenemos? Que el número 7 es un número entero y el número 1, que es el de abajo, también es un número entero. Y el número de abajo, que es 1, es diferente de 0. Por lo tanto, el 7 entre 1 es un número racional. Por eso, entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Lo que podemos concluir es que todo número que agarremos de los enteros, lo único que hacemos es dividirlo entre 1 y en automático podemos obtener un número que es racional. Lo que nos quiere decir esto es que cualquier número entero que nosotros agarremos, si hacemos este proceso de dividirlo entre 1, lo vamos a convertir en un número racional. Por lo tanto, lo que estaríamos viendo es que todos los números enteros son números racionales. ¿Ok? Basta solamente con repetir este proceso. Tomamos el número de aquí, lo dividimos entre 1, sigue siendo el mismo número, pero ya lo estamos viendo como una fracción, como una división de dos enteros. Por eso es que siempre lo dividimos entre 1. Ahora, si eso lo colocamos en un diagrama, ¿cómo nos quedaría nuestro diagrama? Lo que nos quedaría sería lo siguiente. Nos quedaría de esta manera. Y aquí, dentro de este círculo azul, vamos a escribir Q. Y Q, entonces, es el conjunto de los números racionales. Lo que nos quiere decir este diagrama es que cualquier cosa que esté dentro del círculo azul es un número racional. Por ejemplo, si ustedes se fijan, el menos 230 claramente está dentro del círculo azul, por lo tanto, es un número racional. Y claro, esto es muy sencillo de verlo, pues dividan el menos 230 entre 1 y ya se convierte en una fracción. Sin embargo, podemos tener otros números. Por ejemplo, se me ocurre, el número 1/2, pues claramente está aquí, porque es una fracción, es un número racional, pero pues no está en el círculo de los enteros, porque si no, lo que querríamos decir es que el número 1/2 pues es un entero, y eso es falso. Entonces, por ejemplo, tenemos el número 1/2, también podemos tener el número aquí, el menos 7 tercios, etc. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahora nuestros números racionales. Antes de continuar, una de las cosas que necesitamos saber es qué es la expansión decimal de un número. Pues bueno, la expansión decimal de un número va a ser otra forma que tenemos de representar el número. Por ejemplo, en el caso de las fracciones, mucha gente no les gusta utilizar así, 1/2. Entonces lo que podemos hacer es el 1/2 dividirlo y lo obtenemos como 0.5. Esta es la expansión decimal, por ejemplo, del 1/2. La expansión decimal del número 7, pues va a seguir siendo 7. Ahora, por ejemplo, si tomáramos el número 1/3, el número 1/3 claramente está en los racionales, ¿no? El número 1/3 como expansión decimal lo podemos ver como 0.333 y así hasta el infinito y más allá. Esta es la expansión decimal de este número y de este número. Necesitábamos hablar de la expansión decimal de un número porque a continuación, cuando hablemos de los números irracionales, es necesario hablar de la expansión decimal para poder entender cuál es la diferencia entre los irracionales y los números racionales. Noten que aunque ya tenemos una infinidad de números, ya tenemos los naturales, los enteros y los racionales, que sirven básicamente para representar una infinidad de situaciones en la vida real, como por ejemplo, ya podemos, con esto, pues podemos comprar 7 pesos de tortillas, podemos hablar de 2 pesos con 15 centavos, podemos hablar de medio kilo de tortillas, ya podemos hablar de muchas cosas, de números negativos, incluso con punto decimal como menos 7.14. Sin embargo, faltan muchas cuestiones de la vida real que aún no podríamos representar con solo este tipo de números. Antes de continuar con lo que son los números irracionales, es súper importante hacer una observación sobre los números racionales. Nosotros vimos hace un momento que el número 1/2, el número 1/3 o por ejemplo el número 2 son números racionales. Observen que todos esos números los podemos escribir como fracción y ninguno tiene como denominador el número 0. Si ustedes se encuentran un número que en el denominador tiene 0, ese número no existe, no se puede representar, ¿ok? Es clara la definición. El número de abajo jamás puede ser 0. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren calcular 2 entre 0, aunque vamos a decirlo, yo lo escribí este número, no existe, ¿ok? Las matemáticas no reconocen este número. Este número no satisface la definición de ser una fracción.
simplemente no es un número, ¿ok? Aunque el número 2 y el número 0 pertenecen a los enteros, noten que el número de abajo, o sea, la b, es exactamente igual a 0, o sea, no está cumpliendo esta definición. Por lo tanto, este número de aquí, vamos a escribirlo así, no pertenece a los racionales, ¿ok? Esto incluso de aquí no es un número. Entonces, jamás quieran calcular 2 entre 0 o 7 entre 0. Un número, como regla general, jamás puede tener en el denominador 0, ¿ok? Sí podría pasar que ustedes tengan el 0 arriba, por ejemplo, 0 entre 2. Si se fijan, ahora este número de aquí, sigue el 0, claro, sigue siendo un número entero, el número 2 también es entero, y el número de abajo, que es la b, es diferente de 0. Por lo tanto, este número sí pertenece a los racionales, ¿ok? Y este pues claramente es 0. Pero jamás el denominador puede ser 0, ¿ok? Tengan cuidado con eso. Bueno amigos, ya que hemos concluido con lo que son los números racionales, vamos a ver quiénes son los números irracionales. Entonces, los números irracionales para lo que nos sirven es, por ejemplo, para poder representar algunas situaciones que también son súper importantes en la vida cotidiana. Por ejemplo, con los números irracionales podríamos calcular cuánto vale el perímetro de un círculo o, por ejemplo, también cuánto vale el área de un círculo. O, por ejemplo, podríamos tener cuánto vale la hipotenusa de un triángulo, rectángulo o isósceles cuyos lados valen 1. En ese caso va a salir la raíz de 2. Esos tipos de números, como el número pi, que va a ser necesario para calcular la circunferencia, o como el número raíz de 2, son números irracionales. Entonces son súper importantes también en la vida real y necesitamos verlos. Entonces, ¿cómo se definen los números irracionales? Para entender quiénes son los números irracionales, lo que necesitamos primero es entender qué significa la palabra irracional. La palabra irracional es justamente lo opuesto de racional. ¿Qué quiere decir esto? Que un número irracional es justamente un número que no se puede ver como una división de enteros. Eso es un número irracional. Entonces vamos a escribirlo. Entonces tenemos aquí el conjunto de los irracionales. Lo vamos a denotar de la siguiente manera. Q con una C, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a definir? Vamos a definirlo como X es un número es un número tal que X no pertenece a los números racionales, ¿ok? Entonces, el conjunto de los números irracionales va a ser el conjunto de números tales que no están aquí. Y entonces, bueno, ¿qué números no están ahí? Son números que no los podemos ver como una división de enteros. Entonces, algunos ejemplos de números irracionales son los siguientes. Por ejemplo, el número pi, ¿ok? El número pi, que lo denotamos con una letra, nosotros sabemos que vale aproximadamente 3.141592 y tiene infinitos dígitos. Este de aquí es la expansión decimal del número pi, ¿ok? Este, por ejemplo, de aquí es el número pi y es un número irracional, ¿ok? No es el único número irracional que tenemos, realmente tenemos infinitos también. Por ejemplo, tenemos la raíz de 2, que la raíz de 2 vale aproximadamente 1.4142, etc. Entonces, bueno, aquí lo voy a escribir. El número pi, cuya expansión decimal es esta de aquí, pertenece a los irracionales. Aquí tenemos, por ejemplo, este de aquí que también tiene dígitos infinitos y pertenece a los irracionales también. Tenemos más números, por ejemplo, tenemos el número de Euler, que vale 1.73, algo así, o 71, no sé exactamente. ¿Okay? También tiene dígitos infinitos y ya está. Entonces, estos números de aquí son números irracionales, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos qué son los números irracionales. Pero ¿qué relación tienen los números irracionales con los números racionales? Ya vimos algunos ejemplos aquí. Entonces, ¿cuáles son o cómo distinguimos entre un racional y un irracional? Pues lo que podemos observar es que los números irracionales tienen una expansión decimal infinita. Noten que tiene infinitos dígitos. ¿Ok? Pero pues bueno, aquí también tenemos, por ejemplo, en los números racionales que, por ejemplo, el 1 entre 3, o sea, un tercio, tiene una expansión decimal de 0.33333, también es infinita. Pero ¿cómo sé que este es racional y que este es irracional? Pues la cuestión aquí, para poderlos diferenciar, va a ser la siguiente. Los números irracionales van a tener lo siguiente, una expansión decimal infinita no periódica, ¿ok?
¿Qué quiere decir no periódica? Que no podemos saber cuál es el siguiente dígito que sigue. O sea, después de este 2 podría ser un 8 o un 7 o un 6. Lo podemos calcular, sin embargo, no sabemos cuál es el que sigue. ¿Ok? No hay un patrón en esos decimales. En cambio, aquí sí va a pasar. Entonces, la característica es la siguiente. Tienen expansión, ¿ok? Decimal, infinita, no periódica. ¿Ok? Y ahora, ¿qué pasa con los números racionales? Pues los números racionales es lo contrario. ¿Ok? Entonces, aquí va a pasar lo siguiente. La expansión decimal va a ser, tenemos dos casos. Uno de ellos va a ser finita. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que se le van a acabar los dígitos. Por ejemplo, al 1 medio. ¿Ok? El 1 medio, yo podré, por ejemplo, podría tomar, no sé, se me ocurre el número 0.23781. ¿Ok? Este número de aquí tiene una expansión decimal finita. Por lo tanto, este número es racional. Y eso se puede probar porque este número de aquí lo podemos convertir en una fracción. ¿Ok? Entonces, un número va a ser racional si su expansión decimal es finita. ¿Ok? Pero también podemos tener el caso en el que es infinita, como el 1 entre 3. Y en ese caso va a ser una expansión. Ya no voy a escribir decimal, ya sabemos que es decimal. Que va a ser infinita, pero sí va a ser periódica. ¿Y qué quiere decir eso? Que sí vamos a poder saber cuál es el siguiente número o va a haber un patrón, ¿ok? Entonces, por ejemplo, podríamos agarrar otro número como el 0.23. No sé, se me ocurre 0.23, no, perdón, 0.224, ¿ok? Y aquí se empieza a repetir el patrón, no sé, 2, 2, 4, etcétera, así. Entonces, el número se estabiliza y podemos saber cuál es siempre el siguiente dígito, aunque la expansión decimal es infinita. Entonces, creo que ya quedó un poquito más claro cuál es la diferencia entre los racionales y los irracionales. Los dos son sumamente importantes en la vida real y necesitamos trabajar con ellos. Por eso es que se fueron inventando este tipo de números. Entonces, bueno, para concluir, recuerden lo que les dije. No existe, en este caso no vamos a tener un número que sea racional e irracional al mismo tiempo. Por la definición no se puede, ¿ok? No existe un número que se pueda ver como fracción, pero al mismo tiempo, por la definición de irracional, no se puede ver como fracción. Entonces, que espero que quede claro eso. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre los racionales y los irracionales? Pues eso lo vamos a ver en un diagrama. Entonces, si colocamos los irracionales en un diagrama, ¿cómo quedaría? Pues supongamos ahora aquí que en este círculo vamos a tener a los irracionales. Entonces lo voy a poner aquí, Q complemento, ¿ok? Que aquí están los irracionales. Pues justamente nuestro diagrama lo que nos está diciendo es lo que tenemos aquí, ¿no? Que no existe un número que sea irracional y racional al mismo tiempo. Por estos dos círculos, el círculo azul que es el de los racionales y el círculo verde que es el de los irracionales, no tienen nada en común, ¿ok? Porque no existe un número que esté en los dos lugares. Por definición no se puede. Y entonces, pues ya hemos acabado. Ya tenemos todos los conjuntos o los tipos de números que componen a un conjunto más grande, bueno, a un conjunto que le vamos a llamar los reales. Entonces, pues esa es la siguiente parte. Bueno, amiguitos de la selva, ya hemos visto todos los conjuntos de números que existen. Ya vimos los que son los racionales, los irracionales, los enteros y los naturales, ¿ok? Ya vimos cómo se relacionan ellos y podemos observarlo en el siguiente diagrama. Vimos que los naturales son un subconjunto de los enteros, que es el círculo negro, y vimos que a su vez los enteros son un subconjunto de los números racionales, y vimos que no existe ninguna relación, o sea, no existe ningún número racional e irracional al mismo tiempo, por lo tanto es que pongo los circulitos aparte. El círculo verde que es el de los irracionales y el círculo azul que es el de los racionales. Una observación es de que yo puse el círculo verde pequeño. Eso no significa que haya menos números irracionales que racionales ni nada de eso. Solamente lo puse de ese tamaño porque así salió. Bueno, entonces, si unimos todos estos números, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues si unimos todos estos números, vamos a obtener un conjunto mayor que le vamos a llamar el conjunto de los números reales. Y bueno, pues ¿quiénes son los números reales? Los números reales son todos aquellos que conocemos, que simplemente es la unión de estos. Entonces, vamos a obtener a los números reales. ¿Ok?
¿Y quiénes van a ser los números reales? Los números reales los vamos a anotar con esta letra R así. Y van a ser los números irracionales, que los números irracionales contienen a todos esos números de allá. Entonces va a ser Q. Y a eso le vamos a agregar los irracionales, los que no pueden ser racionales. Entonces, lo que vamos a hacer es juntarlos. Eso significa unión, ¿ok? Los vamos a juntar y pues listo, vamos a obtener un conjunto más grande que son esos dos números de ahí. Entonces, ¿qué obtendríamos? Lo que obtendríamos es esto de aquí. Es juntar estos dos círculos. ¿Ok? Y pues si juntamos esos dos círculos, obtenemos los números reales. Entonces, los números reales van a ser la unión de los racionales y de los irracionales, o sea, todos los números que conocemos. Esos números son súper importantes, entonces a partir de aquí, cualquier vez que tengan un número real, quiere decir que ese número real puede ser un número irracional, un número racional, un número irracional, un número entero o algún número natural. Entonces, puede ser eso. Por ejemplo, para que quede clara esa idea, el número 2, sabemos que el número 2 es un número natural. También sabemos que el número 2, por ejemplo, es un número entero. También sabemos que el número 2 pertenece ¿a quién? A los racionales. Y por otra parte, sabemos que el número 2, pues ahora pertenece a los reales también. ¿Ok? Tenemos, no sé, el número pi. Vemos que el número pi pertenece a los irracionales, o sea, Q complemento, pero también pertenece a este conjunto grandote que son los reales. Entonces tenemos que pi pertenece a los reales, perdón. ¿Ok? Entonces cualquier número que tengamos va a pertenecer a los números reales. Bueno amigos, espero no se les haya hecho un video tan complicado. Cualquier cosa o duda que tengan, pues puedes publicarlo en los comentarios ahí para ver qué es lo que sucede. En el siguiente video lo que veremos es cuáles son las propiedades de estos números, los números reales, qué podemos hacer con ellos y qué no está permitido hacer con ellos. Eso es lo que veremos. Y pues bueno, eso sería todo. Suscríbanse al canal, compartan el video con alguno de sus amigos y pues listo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!